Bueno, voy a presentaros a... Buenos días. Buenos días. Comenzamos la segunda clase del seminario La locura desde dentro. Como recordáis, el pasado día, al terminar la clase de presentación, os leía algunos fragmentos de un texto de Roy Porter, en el que habla de una línea que por entonces estaba fraguando de investigación de los propios historiadores, en este caso de la medicina, y él hablaba de pacientes, sobre todo médicos, de estudiar la locura de otra manera, de estudiar la enfermedad y a los enfermos de otra manera, a partir de los testimonios de los propios enfermos y de los relatos, etcétera, etcétera. Bueno, aprovechando esta línea de investigación, Rafael Huertas, que ha escrito y precisamente su último libro enfoca precisamente y desarrolla esta línea que el día pasado entroncábamos en Porter, este libro que se llama Locuras en primera persona. Espero poder mostrároslo. Os lo recomiendo, es muy reciente, la obra de Rafael es amplísima, pero en principio vamos a centrarnos un poquito más en esta última línea de investigación para que él nos presente, aparte de hablarnos del libro, también un poco cómo ve él que los clínicos, en este caso nosotros, tratemos también de indagar en la cuestión de la locura, no tanto por lo que otros tratadistas teóricos, los grandes pensadores de la clínica nos dicen, cuyas opiniones ya conocemos y hemos estudiado, sino por lo que podemos aprender de los propios implicados, es decir, de los propios enfermos, trastornados, psicóticos, locos, como los queráis llamar, que han dejado un magisterio a través de entrevistas, libros, relatos autobiográficos, etcétera, etcétera. Una forma distinta, se puede decir así, de formarnos también como clínicos y como terapeutas para aprender algo de la quinta esencia de la locura, pero desde otro lugar, desde dentro, por decirlo de una manera, o desde abajo, es decir, desde el testimonio de los propios pacientes. Entonces, nadie mejor que Rafael Huertas, que es el doctor en medicina, investigador del CSIC, doctor también honoris causa por la Facultad de Medicina de Buenos Aires y autor de una obra amplísima que supongo que conocéis. Algunos de sus libros los usamos como libro de texto, por ejemplo, el siglo de la clínica, y otros como libros de texto que se recomiendan a los residentes para que se formen un poquito y tengan una perspectiva. O, por ejemplo, el libro Otra historia para otra psiquiatría, que compila algunos de sus trabajos sobre nosografía, antinosografía, semiología, etcétera, cosas a las que estamos continuamente recurriendo. Bueno, es para nosotros un honor recibir a una persona de la formación y de la, digamos, notoriedad de Rafael Huertas, así que yo me callo, le doy la palabra a él y al final de su exposición tendremos ocasión de poder dialogar con él para preguntarle cosas que nos interesan a nosotros como clínicos, preguntárselas a un historiador de la clínica. Rafa, muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, saludos a todas y a todos desde Madrid. Y bueno, eso, gracias a José María por haber contado conmigo para participar en este seminario. Voy a ver si comparto pantalla. Muy bien, pues entonces, lo dicho, voy a proseguir un poco esta idea que José María ya adelantaba en la sesión anterior, y voy a empezar precisamente por Roy Porter. Roy Porter, como ya os contó José María, es autor de un artículo muy influyente, que es el punto de vista de los pacientes, con la idea de hacer una historia de la medicina desde abajo. Es un artículo que se publicó en el año 85 y al mismo tiempo, en el mismo año, un autor alemán, Heinrich Sieperges, escribió este libro, que también hacía alusión a la perspectiva del paciente. En fin, es una línea de trabajo. Después, posteriormente, Stolberg utilizó también el mismo título, Homo Patiens, ¿no? Y es una línea de trabajo que tiene esa particularidad que comentaba José María, ¿no? Es decir, no se trata de estudiar lo que dicen los expertos,
los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, sino analizar la experiencia de los propios pacientes. Esto, de alguna manera, enlaza con esa historia desde abajo, que es un planteamiento historiográfico más antiguo de los propios historiadores. Aquí he puesto 3 ejemplos. Por ejemplo, el libro de Lefebvre sobre la Revolución Francesa es muy interesante y es pionero porque de lo que se ocupa Lefebvre no es de estudiar lo que les pasó a los reyes y a los estadistas y a los generales durante la Revolución Francesa, sino lo que le pasó al campesinado, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es el libro de Thompson sobre la clase obrera en Inglaterra, y Hobsbawm, este libro es bastante asequible para el que le pueda interesar, pues habla en este librito sobre la historia de este planteamiento de la historia desde abajo. Referido a la locura, el propio Roy Porter, después de ese artículo que hemos citado, un par de años después publicó un librito, La historia social de la locura, donde decía precisamente que los escritos de los locos pueden leerse no solo como síntomas de enfermedades o síndromes, sino como comunicaciones coherentes por derecho propio. Bueno, estos trabajos de Porter, sobre los que no voy a insistir porque José María ya habló en la sesión pasada, han tenido una influencia importante en cómo se ha ido desarrollando toda esta parte de la historiografía médica en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008, el Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina se centró precisamente en la experiencia del enfermar, desde perspectiva histórica. Y luego hay otros trabajos, fijaros, del 2001, del 2007, que recogiendo un poco este planteamiento se relaciona con las narrativas, con la importancia de las narrativas de los pacientes, o de qué manera el punto de vista de los pacientes se enfrenta a la mirada clínica, ¿no? Entonces, en este sentido, hay toda una línea de trabajo, tanto histórica, pero también teórica, que tiene que ver precisamente con esa perspectiva del paciente, con ese punto de vista del paciente. Y para eso, lo que resulta obligado es esto que alguno quizá me lo haya oído ya, que es descentrar el lugar de la enunciación. Es decir, no centrarnos en lo que dice el experto, el psiquiatra, el psicoanalista, el psicólogo en este caso, sino, es decir, salir del lugar del experto, no fijarnos en lo que enuncia el experto, sino en lo que se enuncia desde otros colectivos, desde otras personas consideradas no expertas, pero que son capaces de generar un saber profano, en este caso, profano porque no es experto, pero profano también en cierto sentido porque viene a veces a profanar las sacrosantas verdades científicas. Y esto me parece que es muy interesante para establecer, bueno, pues relaciones dialécticas interesantes. Esta idea de descentrar el lugar de la enunciación proviene de lo que se han dado en llamar los estudios culturales, entendiendo que ese saber no experto está generado por clases subalternas, es decir, no por las clases dominantes, no por los grupos que de alguna manera que representan los discursos hegemónicos, sino por esos grupos y esas personas subalternas, los obreros, los colonizados, las mujeres, los enfermos y las enfermas, y por supuesto los locos y las locas, ¿no? Bueno, esta idea de los estudios culturales, de alguna manera que tiene que ver pues, con los estudios postcoloniales, a nosotros probablemente lo que más nos interesa y con los que de alguna manera estamos obligados en este marco, en esta perspectiva, obligados a dialogar, pues es con los estudios de género, con los queer studies, con los disability studies, ¿no? De hecho, como luego veremos, de los disability studies se va a desgajar una rama de estos estudios culturales que serían precisamente los math studies, los estudios locos, ¿no? Bueno, ¿y qué son los estudios culturales? Bueno, los estudios culturales son
un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Los estudios culturales van a tener muy presente el papel representado por el poder. El poder en la regulación de las actividades cotidianas de las formaciones sociales. Unas jornadas de hace algunos años de la otra psiquiatría se centró precisamente en la problemática del poder. Es decir, el poder aparece, va a aparecer, y otros elementos también a los que ahora me voy a referir, va a aparecer como, o sea, la reflexión sobre el poder va a aparecer como un elemento fundamental de estos estudios culturales, ¿no? En realidad, la relación entre cultura y poder responde, o tendríamos que fijarnos en 4 conceptos fundamentales. Uno sería el ideológico, ¿no? Es decir, en qué medida los sistemas de valores y sus representaciones estimulan los procesos de resistencia o de aceptación de lo que se puede considerar el status quo, es decir, de lo que se puede considerar el discurso hegemónico. La hegemonía, es decir, cómo se construye ese poder y cómo funciona la jerarquía de la autoridad. Las resistencias, que prestaría atención a esos saberes de las clases subalternas, a los procesos de negociación y a los discursos que se oponen de algún modo al discurso hegemónico, y el problema de la identidad, ¿no? Es decir, de qué manera los individuos, pero también los colectivos, se estructuran subjetivamente su identidad, ¿no? Esto que sería, estos 4 conceptos que serían, digamos, elementos a analizar en los estudios culturales en general, también tienen mucha importancia si en nuestra reflexión sobre la locura y sobre las maneras de actuar sobre la locura desde esta perspectiva de los estudios culturales. Porque ya Basaglia lo decía, la psiquiatría es una ideología de la locura. Es decir, las relaciones entre psiquiatría e ideología de la locura va a ser fundamental en nuestros planteamientos. Hay un libro que se llama Hacia una psiquiatría crítica, de Alberto Ortiz Lobo, que analiza precisamente esto, ¿no? La psiquiatría es una disciplina de poder, históricamente, y hay elementos como la medicalización del sufrimiento psíquico, la cosificación, la estigmatización de los pacientes mentales, etcétera, que son elementos, en el fondo, muy ideológicos y depende de la manera que tengamos de entender la disciplina psi, en este caso, ¿no? Pero también es verdad que las cosas pueden pensarse de muchas maneras. Históricamente siempre ha habido un ten con ten entre las posiciones más somaticistas y las más psicologistas, por así decirlo, ¿no? Es decir, la relación muchas veces en pugna entre cuerpo y alma, o cerebro y mente, o materia y pensamiento, o neurotransmisor y significante, son elementos que van a estar presentes a lo largo de la historia, a veces de manera, con enfrentamientos dialécticos muy, muy importantes, ¿no? Pero también es verdad que, aunque hay paradigmas hegemónicos, realmente muchas veces conviven esos paradigmas, ¿no? Y en realidad de lo que se trata es de una pugna por el triunfo del relato, ¿eh? Al final la narrativa dominante, la biomedicina en este caso, se convierte en el paradigma hegemónico, ¿eh? Pero existen otros paradigmas que están conviviendo con ellos y que de algún modo desarrollan discursos contrahegemónicos, por decirlo así, ¿no? Ideología, hegemonía, las resistencias. Las resistencias van a estar de la mano, las resistencias unas veces traducidas en activismos, en militancia, en activismo organizado, y otras veces no. Pero en cualquier caso, por ejemplo, la resistencia contra la violencia psiquiátrica, la manera de oponerse, de alguna manera de reaccionar y de organizarse
en determinados grupos llamados sobrevivientes de la psiquiatría, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí he traído un libro de Javier Erro, que es un psicólogo, que se llama Pájaros en la cabeza, que ha salido hace poco y que analiza el activismo en salud mental en dos lugares, en España y en Chile. Y bueno, lo traigo porque me parece interesante de esta manera de estudiar o de tener presente las resistencias y los activismos de los propios pacientes, ¿no? o de las personas con sufrimiento psíquico, de las personas psiquiatrizadas, como queramos llamarle. Y luego el problema de la identidad, ¿no? Cuando hablamos de identidad en los estudios culturales, en general nos estamos refiriendo a identidad de clase o de género o de etnia, y hay que tener en cuenta en el ámbito nuestro también la identidad de las personas con sufrimiento psíquico en la medida en que son en identidad como seres humanos. Es decir, la condición humana, las experiencias propias, las relaciones sociales interpersonales, el peso de la subjetividad van a ser elementos de identidad importantes, ¿no? Hay una frase que leí en uno de estos, del que es vivimos dentro de historias, cada uno vivimos dentro de historias, nos relacionamos con las historias de los demás, pero no vivimos dentro de estadísticas, ¿no? Por más que las estadísticas puedan ser necesarias en un momento dado para cualquier, ¿no? De tal manera que este tipo de libros, por ejemplo, El derecho a la locura, Derecho a ser libre, Derecho a ser yo, o Resistimos locas y orgullosas, que es una consigna del orgullo loco, etcétera, ¿no? De alguna manera, aparte de resistencia y de activismo, implica también un tipo de identidad, ¿no? Al que los estudios culturales también prestan atención. Bueno, incluso, por ejemplo, estos son unas jornadas que organizó Hierbabuena, que es un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Que precisamente se llamaron así, La locura por dentro y por fuera, ¿no? Y prestaron atención pues, al conocimiento del colectivo, con diversidad mental, dicen, a la visibilización de los problemas, a los derechos del colectivo, a las buenas prácticas y proyectos de interés, bueno, y a la locura en primera persona, ¿no? Es decir, que esa locura por dentro que propone José María en el seminario es algo que está presente en determinadas maneras de pensar todas estas problemáticas. Bueno, estamos utilizando el término locura, el término locura en lugar de enfermedad mental. Estamos utilizando el término sufrimiento psíquico, persona psiquiatrizada, etcétera, en lugar de enfermedad mental. Aquí he traído un librito que se llama El sentido de la locura, que plantea esto. Dice, al usar el término locura, la experiencia es arrancada de las garras de una élite formada por un puñado de expertos en la esquizofrenia. Y la locura pasa a ser mostrada como un aspecto de la condición humana, como un aspecto de identitario, la condición humana sobre el cual todos podemos opinar en lugar de como una enfermedad médica. Y naturalmente, no puede ser de otra manera, es un libro que todos conocéis, pero que viene muy bien traerlo aquí, ¿no? Es decir, el libro de José María de Hablemos de la locura plantea y explica la necesidad de un pensamiento antinosográfico, el cuestionamiento de la etiqueta diagnóstica y ese enfrentamiento ideológico, conceptual, etcétera, en el que estamos insistiendo, que es locura versus enfermedad mental. Bueno. Hablando de etiquetas, esta es Judith Chamberlain, una activista en salud mental, un poco su trabajo inspiró todo el movimiento del orgullo loco y tal, que bueno, tiene esa frase famosa, ¿no? De etiqueta a los frascos, no etiquetas a las personas, ¿no? Bueno, locura, puestos a definir la locura, Peter Perbar es un filósofo centroeuropeo afincado en Brasil hace muchos años, que habla de la locura como una dimensión de nuestra cultura definida por la extrañeza, la amenaza, la alteridad radical, todo aquello que una civilización ve como límite, su contrario o su otro, ¿no? Y esto hace que el loco o la loca se conviertan en personajes sociales discriminados, excluidos, etc., ¿no? Es decir, la definición de locura la he utilizado con cierta
frecuencia porque insiste precisamente en eso, en la dimensión cultural de la locura, ¿no? Y esto nos lleva a relacionar con los math studies que antes anunciaba, ¿no? Los math studies sería son los estudios culturales aplicados a la locura, por decirlo así, ¿no? Se desgaja de lo que eran los disability studies, ¿no? Los estudios sobre las discapacidades, dándole otra dimensión. Surge en Canadá en el año 2008, me parece, 2007, y se define así como un programa de producción de conocimiento y de activismo político que tiene por objeto el estudio crítico de las formas de estar, pensar, comportarse o relacionarse con el psiquismo. Los math studies valoran y tienen muy en cuenta las experiencias de los supervivientes de la psiquiatría y se esfuerzan por transformar las ideas, las prácticas, las leyes e incluso los lenguajes opresivos, tanto en el ámbito de la salud mental y de los saberes psi, como en contextos sociales y culturales más generales. Los math studies, la verdad es que han tenido bastante éxito, sobre todo en el mundo académico. Se plantea eso, ¿no? ¿Qué es la locura? Lo cual no es un problema menor, ¿no? La historia de los tratamientos y del confinamiento, las relaciones entre locura y género y el activismo. Finalmente, trae aquí una frase que aparece en el network de los Math Studies, que es de Lucy Costa, y que dice eso, ¿no? Dice: Math Studies es un área de educación y análisis sobre las experiencias, historia, cultura, organización política, narrativas y escritos, y lo más importante, las personas que se identifican como locos, llámense estos como se llamen, ¿no? Locos, sobrevivientes, consumidores, usuarios de servicios, enfermos mentales, nos da igual cómo se llamen, ¿no? De lo que se trata es de prestar atención a sus experiencias, ¿no? Claro, la locura se experimenta en persona, pero se narra, se relata, se manifiesta en primera persona, ¿no? Por eso hablamos de primera persona. En realidad son experiencias personales que, como digo, se narran en primera persona. Muchas veces en primera persona al singular y otras veces también en un ámbito de pensamiento más colectivo puede ser en primera persona del plural. Pero en cualquier caso serían eso, locuras narradas en primera persona, ¿no? De tal manera entonces que la perspectiva de la persona psiquiatrizada sería lo que nuestro interés, ¿no? Es decir, el punto de vista, como ya hemos dicho, la teoría del punto de vista, desde Porter, tal, y el llamado conocimiento situado. Aquí es muy interesante toda la tradición de estudios feministas, es decir, y la adaptación de esos estudios feministas al objeto de nuestro estudio, ¿no? Es decir, el análisis de los discursos no hegemónicos, o contrahegemónicos si se quiere, desde puntos de vista marginales. El loco y la loca son puntos de vista marginales, obviamente, ¿no? Teniendo claro que ningún conocimiento está desligado de su contexto y de la subjetividad de quien lo emite. Y es una manera, de alguna manera, es una manera de compensar la parcialización de esos saberes hegemónicos, ¿no? Es decir, los saberes, el androcentrismo, el sexismo, el racismo, de algún modo, este desarrollo desde el punto de vista de las clases subalternas y el planteamiento de un conocimiento situado desde tu lugar, desde el lugar de la mujer, del negro, del loco, del enfermo, etcétera, ¿no? Y así surgen maneras de desarrollar contradiscursos al androcentrismo, al sexismo, al racismo o, en el caso que nos ocupa, al cuerdismo. El cuerdismo fue definido de alguna manera por Judith Chamberlain, a la que antes he aludido en estos trabajos. El texto está sacado de este libro, pero luego tiene este otro, Por nosotros mismos, ¿no? Que sería la obra fundamental de Judith Chamberlain. Judith Chamberlain dice que el cuerdismo agrupaba un conjunto, bueno, agrupaba y agrupa, ¿no? Un conjunto
de supuestos o prejuicios que la mayoría de las personas parecían tener contra los pacientes mentales, considerándolos incompetentes, incapaces de hacer cosas por sí mismas, impredecibles, probablemente violentos o irracionales y necesitados permanentemente de supervisión y asistencia. Se consideraba que este tipo de ideas estaban muy arraigadas en la opinión pública, pero eran también interiorizadas y aceptadas por buena parte de los pacientes y expacientes. Aquí el cuerdismo tendría esta relación como he dicho antes, con el racismo, con el sexismo, etcétera, y evidentemente coloca al paciente mental en una situación de discriminación donde las relaciones de poder, las desigualdades sociales y la exclusión social son importantes, ¿no? Claro, esto hace, por ejemplo, una cosa a la que se alude con cierta frecuencia es ese prejuicio que supone, es un ejemplo, cuando una persona con un diagnóstico psiquiátrico se enfada, bueno, se piensa que igual se está descompensando, ¿no? Cuando todos nos enfadamos, cuando tenemos motivos para enfadarnos, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo que se suele poner, que lo pone la propia Chamberlain. Bueno, claro, los historiadores, o sea, los clínicos tenéis la posibilidad de hablar con los pacientes. Los pacientes os hablan, os cuentan, ¿no? Los historiadores, que no hablamos con los pacientes, tenemos que recurrir a la locura escrita, tenemos que recurrir a los papeles, a lo que de alguna manera se ha recogido a lo largo de la historia, lo que ha recogido la palabra de los locos y de las locas. Y ahí podemos distinguir varias dimensiones, por ejemplo, los locos creadores, desde el Marqués de Sade, o Rousseau, Hölderlin, o Joyce, etcétera, ¿no? Hay locos influyentes en el ámbito psi, ¿no? Clifford Beers, que es el padre del movimiento de higiene mental, Paul Schreber, que os voy a decir, en el seminario seguro que lo tocáis con amplitud. Y luego hay locos anónimos, es decir, en los archivos de las instituciones muchas veces, junto a la historia clínica, aparecen cartas, diarios, escritos, ¿no? Es algo que podríamos llamar que los expedientes clínicos, en los expedientes clínicos hay una suerte de polifonía, ¿no? De polifonía porque hay un contraste de narrativas. Muchas veces la elaborada por el paciente, que etiqueta, por el profesional, perdón, que etiqueta, que diagnostica, que anota en la historia clínica sus impresiones, y después la propia narrativa elaborada por el paciente, ¿no? Hay veces que en la historia clínica podemos tener la voz del paciente filtrada por el profesional, ¿no? Es decir, el paciente dice que, abrir comillas, ¿no? Cerrar comillas. Pero otras veces se pueden conservar cartas, diarios, escritos, como digo, que dan mucho juego y a lo que luego me voy a referir brevemente. Bueno, y la locura escrita también se puede analizar, digamos, en dos escenarios. En un escenario psicopatológico, ¿no? Donde la escritura puede ser parte del proceso terapéutico o la propia esencia de la psicosis, y donde el análisis del lenguaje delirante pues, se puede hacer desde la perspectiva clínica del síntoma, desde la metáfora de la lectura, como un esfuerzo estabilizador, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay un libro, el libro de Juan Rigolí, por ejemplo, de leer el delirio, es muy interesante en este sentido. Y luego un escenario cultural, claro, un escenario cultural que tiene que ver con lo que se puede llamar la locura escrita, la cultura escrita, a través del cual podemos acceder a vivencias, a sentimientos, a emociones, a experiencias, la experiencia del internamiento, por ejemplo, en el caso de las instituciones, o la propia vivencia del delirio, ¿no? Bueno, estos dos libros, uno ya lo ha comentado, lo ha enseñado José María. El otro, Cartas desde el manicomio, es precisamente eso, una recopilación, transcripción y análisis de cartas encontradas en el archivo clínico del manicomio de Leganés, próximo a Madrid, donde se puede ver cómo los pacientes, a veces en condiciones de reclusión y de salud muy precaria, son capaces de escribir pues precisamente eso, sus impresiones, sus experiencias.
su situación, ¿no? Sobre estos dos libros es sobre lo que voy a comentar, lo que me queda de exposición. Bueno, en primer lugar, uno de los elementos, decíamos, la literatura, ¿no? La literatura. James Joyce, con seguridad, va a ser otro tema de análisis en el seminario, me imagino, ¿no? Aquí es muy interesante el debate que en un momento se produce entre si el lenguaje que utiliza Joyce en el Ulises, pero sobre todo en esta otra obra, en Finnegan Wake, es un lenguaje psicótico o es literatura experimental, ¿no? Lenguaje psicótico porque efectivamente utiliza neologismos, juegos de palabras, el texto a veces es fragmentado, onírico, disperso, es muy difícil leer a Joyce, ¿no? El lenguaje termina imponiéndose, ¿no? Bueno, hay un trabajo de Rebeca García Nieto sobre James Joyce precisamente que analiza este tipo de cuestiones y, por supuesto, los trabajos de José María sobre James y sobre su hija, ¿no? También hay otros autores que hablan de que la literatura, de que podría ser una literatura experimental, porque cuando Joyce habla, no escribe, sino que habla a la gente, habla en perfecto inglés o en perfecto italiano cuando vivía en Trieste, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, hay una serie de debate en este sentido, ¿no? Hay un autor italiano, hay un autor argentino que se llama Piglia, que en un momento determinado escribe sobre Joyce y desarrolla una conversación imaginaria entre Joyce y Jung, y hablando de su hija, del problema mental de su hija, ¿no? Y entonces él le lleva sus obras, las obras del propio Joyce, y un escrito de su hija, ¿no? Y dice, mire, son muy parecidas, ¿no? Y Jung le dice, bueno, es que mientras mientras James Joyce nada, es capaz de nadar en el mar del lenguaje, su hija se ahoga, ¿no? Bueno, es una alusión que puede ser interesante, pero de todas formas, el caso de Joyce seguro que lo trataréis con cierta frecuencia. Hay otros ejemplos, Virginia Woolf, Amalie Schwarzenbach, etcétera, ¿no? Que son iconos feministas, que son representantes de una cierta disidencia sexual, ¿no? Y que acabaron teniendo un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, Schwarzenbach murió muy joven de un accidente, Virginia Woolf llegó al suicidio, ¿no? Quiero poner este ejemplo de Janet Frying, que es una autora neozelandesa. Este poema que me parece muy significativo. Dice, soy invisible, siempre he sido invisible, como la pobreza en un país rico, como los ricos en sus cuartos velados de sus casas con muchos cuartos, como las pulgas, los piojos, como lo que crece bajo la tierra. Soy invisible. Los amantes atraviesan mi vida para tocarse entre sí. La lluvia que cae en mí me traspasa como sangre sobre la tierra, ¿no? Es interesante esa sensación de invisibilidad de la persona, ¿no? También es verdad que a Janet Fry le salvó, estaba diagnosticada de esquizofrenia, la iban a hacer una lobotomía, el médico que iba a practicar, uno de los del equipo que iba a practicar la lobotomía, se enteró que le habían dado un premio literario y entonces no le hicieron la lobotomía, ¿no? En fin, en cualquier caso, son ejemplos, ¿no? Esa doble condición subalterna de mujeres locas y símbolos de alguna manera también de resistencia femenina y feminista, como lo es Sylvia Plath o como lo es Zelda Fitzgerald, ¿no? O como lo es Alda Merini, ¿no? Es una poeta también. Este libro, publicado hace poco en castellano, La otra verdad, narra su experiencia en los distintos ingresos, ¿no?
cómo el marido fue responsable de la mayor parte de sus ingresos, se le practicó electrochoques, etc., ¿no? En este libro, de alguna manera narra, es una especie de diario, ¿no? Llega a decir esto, ¿no? El hombre es socialmente malvado y cuando encuentra una tórtola, cualquiera que hable demasiado lento, alguien que llora, les echa encima sus propias culpas y así nacen los locos, ¿no? Bueno, Alda Merini es una poeta italiana y termina elogiando la reforma basagliana. Ella estuvo ingresada justo antes de las reformas basaglianas. Y termino esta parte haciendo alusión al caso Bachmann, que es un libro que se acaba de publicar y que hace alusión a la obra de Bachmann, de Ingeborg Bachmann, que tiene una trilogía inacabada. Quería ser una trilogía denominada así, Modos de Muerte. Se han publicado estos dos libros y son dos libros absolutamente sobrecogedores que narra muy bien y que se puede identificar muy bien cómo el sufrimiento subjetivo se transforma en materia literaria. Y este librito, que está escrito por una italiana, una eslovena y una española, desde Trieste, están en el grupo de Trieste, dos de ellas tienen un diagnóstico psiquiátrico y es un libro, o sea, la obra de Bachmann en general la están utilizando en Trieste para el apoyo entre iguales, ¿no? Para reuniones de apoyo mutuo, etc., ¿no? Ahí se recoge la tradición basagliana de Trieste y se recoge también, en cierto modo, el marco paz, ¿no? El de poder, amenaza, significación, ¿no? Que es un elemento importante también en este tipo de planteamientos de interés por lo narrado por los pacientes. Bueno, y el caso Bachmann, con esto voy a enlazar con el estudio de casos. Ya nos vamos de la literatura y nos vamos a los casos, ¿no? Supongo que José María lo apuntó en el seminario anterior, pero es verdad que hay varias maneras de elaborar teoría, en este caso psicopatológica, a través de observaciones clínicas, pero de muchas observaciones clínicas, ¿no? Es decir, donde se describe a los pacientes, donde se describen los síntomas físicos, donde se describen los síntomas psíquicos que son subjetivos. La palabra escuchada o leída del paciente da lugar a una representación de la locura. Cuando hablamos de la palabra escuchada al paciente, siempre, cuando hablamos de la clínica de la escucha frente a la clínica de la mirada, siempre no nos aparece Freud, naturalmente, pero sí que se puede hablar de una clínica de la escucha desde el primer alienismo, vamos. Es decir, los alienistas escuchaban a los pacientes. Otra cosa es cómo interpretaban lo que los pacientes les decían, pero es evidente que esa conversación con el paciente favorece una representación de la locura, una teatralización, si se quiere, de la locura, y todas estas observaciones clínicas también se completaban cuando el paciente moría con un protocolo necróptico, es decir, los hallazgos de la autopsia buscando datos etiológicos, en definitiva, buscando la lesión, a veces buscándola desesperadamente porque no aparecía, ¿no? Pero en cualquier caso se trata de observar a un conjunto amplio de pacientes desde una mirada médica, biomédica, etc., ¿no? En todo caso, de la historia de la psiquiatría, el síntoma, si lo entendemos como un objeto cultural, es decir, cómo se construye, cómo evoluciona los discursos y los conceptos psiquiátricos, nos va a permitir entender, con Marcel Gosset, por ejemplo, que detrás de un cierto positivismo clínico, detrás de la medicalización, detrás del acercamiento más organicista, si se quiere, siempre en el ámbito de lo mental siempre existe un intento de exploración del campo subjetivo, ¿no? Por eso
también una tendencia en la que trabajamos de alguna manera es pasar de hacer una historia de la psiquiatría más o menos tradicional, a hacer una historia de la subjetividad, ¿no? Bueno, la clínica de la escucha, como probablemente también ha comentado José María, introduce, con Freud, digamos, se introduce otra manera de estudiar la psicopatología, no por grandes grupos de observaciones, sino por casos concretos, ¿no? Todos estos casos de Freud pues son casos realmente paradigmáticos, ¿no? Que permiten elaborar teoría psicopatológica desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Reber, naturalmente, es uno de los casos más analizados por Freud, también por Lacan, etcétera, ¿no? Pero el propio escrito de Reber supone un texto absolutamente pedagógico, ¿no? Es decir, ese maestro de psicosis, ese profesor de psicosis, permite, al leer sus sucesos memorables de un enfermo de nervios, supone apreciar el delirio como defensa, la escritura como causa del delirio, el esfuerzo de autorreparación, etcétera, etcétera, ¿no? Últimamente en la AEN han empezado a publicarse una colección de libritos que se llama, bueno, de libritos y algunos no tan libritos, algunos un poco más grandes, con el título de Testimonios, ¿no? Hay un libro, Un delirio, por ejemplo, de Julio Fuente, al que luego me voy a referir, que era un psiquiatra además, un psiquiatra psiquiatrizado. Se ha publicado también El último asilo de Barbara Taylor, que es una historiadora también con un diagnóstico psiquiátrico que narra su propia experiencia, ¿no? Bueno, el Reber naturalmente es un caso muy paradigmático. Hay otros casos que seguro que van a salir en este seminario, ¿no? Como el caso Wagner, que ha trabajado también José María, donde ahí surge el problema de la responsabilidad, ¿no? Es decir, el propio Wagner, que fue estudiado por Robert Goff, dice: yo declaro que asumo por entero la responsabilidad prevista en el Código Penal y que me siento plenamente responsable, ¿no? El problema de la responsabilidad y irresponsabilidad en un paciente y cómo ellos viven esa situación, me parece que es un elemento importante de análisis. Lo mismo ocurre con Althusser, ¿no? Althusser parece que se enfadó mucho cuando le dijeron que, bueno, que no era responsable de sus actos, ¿no? Es decir, la responsabilidad, esto nos introduce en elementos importantes como la responsabilidad subjetiva del loco, la posibilidad de reparación o de castigo, es decir, que es una manera precisamente de devolver la humanidad, ¿no? a estas personas, ¿no? De tal manera que, bueno, son elementos o ámbitos de reflexión muy interesantes a los que se llega cuando uno se interesa por el relato del propio sujeto, ¿no? Bueno, y voy a terminar con dos casos que analizo en el libro y que me parece que pueden ser interesantes. Uno es este. Julio Fuente es un psiquiatra, bueno, ya murió, pero era un psiquiatra que tuvo un delirio y que escribió su delirio, ¿no? Se publicó un librito en la AEN, como he dicho, con presentación de Paco Pereña, y es bastante interesante porque, al contrario de Reber escribe cuando está en pleno delirio, ¿eh? Julio Fuente escribe cuando ha salido del delirio y es capaz, y además es psiquiatra, y es capaz de hacer una interpretación de su propio delirio. Él se fija mucho en este autor, en Klaus Conrad, que es el autor de la esquizofrenia incipiente, que divide, organiza los delirios de esta manera, ¿no? Como una serie de fases, de etapas, ¿no? A los que llama trema, apofanía, apocalipsis,
consolidación y residuo, ¿no? Es decir, el trema sería la tensión ante algo que va a pasar, la apofanía sería lo revelado, la interpretación que el paciente da, la apocalipsis sería esa situación presente en tantos delirios del mal contra el bien, la consolidación y finalmente el residuo con la melancolía, con la tristeza esencial, etc. Y esto es lo que hace Fuente, ¿eh? Por un lado, él narra cómo, en un primer lugar, estando en una reunión de psicoanalistas, percibe un sentimiento de significación personal. De significación personal y piensa que puede controlar el pensamiento de sus colegas, ¿no? Posteriormente, en la apofanía, en lo que es revelado, aparece bueno, un componente de filiación, ¿no? En el que se expresa de esta manera. Dice, mi mente seguía ocupada en la parte nuclear del delirio, ser el continuador de Lacan, tapado de Miller y futuro líder de la Escuela Europea de Psicoanálisis. Esto se está produciendo a primeros de los años 90, con la primera guerra del Golfo y el caso que recordaréis, o a lo mejor alguno era muy joven, pero el caso Guerra, ¿no? Es decir, cuando se juzgó por malversación, por corrupción, al hermano de Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, ¿no? Y él lo narra de esta manera, dice, ese horrible secreto de Guerra, por la propia homonimia, por el propio juego de significantes. Esa era su implicación como narcotraficante en la guerra del Golfo. Y mi decisión, que si Irak perdía la guerra, como era lo más plausible, Guerra, previo golpe de Estado, o sea, el Guerra español, Guerra, previo golpe de Estado, acogería en nuestro país a sus compinches, el tirano derrocado y los narcotraficantes venidos de todas partes del globo como tierra de promisión, ¿no? Él establece en su delirio una lucha entre las fuerzas del mal, que serían los narcotraficantes, y las fuerzas del bien, que serían los psicoanalistas lacanianos, que él se supone que está liderando, ¿no? Y ya finalmente escribe en fases de ese brusco bautismo en las aguas de la nada tuvo la virtud de arrebatarme de la tiranía del delirio, dejándome a cambio los brotes de la herida de una historia amputada. Aquellas yemas se agostaron rápidamente por el lado del delirio de Guerra y los narcotraficantes. Apenas prestaba atención a las noticias de la televisión. Persistieron o, mejor dicho, se mantuvieron en latencia por el lado del delirio lacaniano. Y finalmente, la fase de residuo descrita, ¿no? Que me fue venciendo la fatiga y el aburrimiento, tomé conciencia de mi locura y caí en la melancolía, ¿no? Es una narración bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, como es un psiquiatra psiquiatrizado que tiene formación, pues pasa a ser, digamos, un caso, en fin, de particular interés, ¿no? O probablemente diferente a otros casos que se pueden analizar. Y para finalizar, quería presentar otro caso de un hombre anónimo, que está ingresado en el manicomio de Leganés al final de la Guerra Civil Española. Él narra que en 1939, es decir, recién terminada la Guerra Civil, está paseando por un jardín y encuentra un túnel, la entrada de un túnel que había sido refugio de la Guerra Civil. Se pregunta y entiende a una de las... es el jardín de un hotel. Y entiende a una de las criadas del hotel, le dice, señorito, porque estamos muy acobardadas y porque debajo del hotel hay alguien, pero no se lo diga usted a nadie. Eso es lo que él entiende y narra, dice, yo me quedé entonces creyendo que aquello era cosa de espionaje, circunscrito a los hoteles, para enterarse de los secretos de las conversaciones, de sus conversaciones, teniendo en cuenta, y da ese dato de que su tío era general, había sido general en el ejército franquista y entonces, bueno, pues desarrolla toda una historia sobre posibles espionajes. Este hombre trabajaba en el Instituto Geográfico Catastral,
y esa sensación que le da el túnel del jardín del hotelito lo traslada a los sótanos del Instituto Geográfico Catastral. Y entonces piensa que realmente Madrid está hueco, está lleno de túneles por donde transitan los espías o la gente que quiere espiarle, ¿no? Y esto parece que se lo cuenta, según narra, se lo cuenta a una señora que encuentra por la calle, y la señora le dice lo siguiente, dice, pues no sabe usted lo más gordo, debajo de Madrid hay una ciudad subterránea que tiene su principal centro dentro de la calle Sevilla y de las del Pozo, en las cuales no es que sean túneles, sino que hay galerías con todo lo que usted quiera, bares, laboratorios, laboratorios con pozo de oro, en fin, una cosa de esas de leyenda. Y me dijo la señora, sigue narrando el paciente, lea usted la obra de Fernando Ledowski, Hombres, Bestias y Dioses, y se podrá dar usted una cuenta de lo que es esta ciudad, ¿no? Claro, al leer esto, decimos, pues no sé quién será Ledowski, vamos a ver quién era, ¿no? Y entonces es diferente a cómo él lo escribe, pero en realidad se está refiriendo a Ferdinand Ossendowski, que era un escritor ruso blanco, un escritor de libros de viajes, de libros de fantasía, que publica este libro, Bestias, Hombres y Dioses, en castellano en 1930. El original es anterior, pero en 1930 se publica este libro, ¿no? Que con seguridad él conoce, ¿no? Y en este libro lo que aparece la tierra hueca, aparece un mundo subterráneo, efectivamente, que tiene y recibe de alguna manera la influencia de esta otra autora, de Elena Blavatsky, muy famosa en los ámbitos esotéricos de primeros del siglo, que es de algún modo la creadora del mito de Agartha. Agartha era una especie de ciudad, de reino subterráneo que estaba debajo del desierto del Gobi y que, bueno, tiene cierta presencia en ámbitos esotéricos, por un lado, y luego también en la literatura. Esto lo cuento porque, por ver cómo la influencia de los elementos culturales del contexto permiten elaborar delirios a veces muy elaborados, ¿no? que es preciso entender desde esta perspectiva, ¿no? ¿Y cómo sigue el delirio? Pues sigue diciendo que esos túneles que están por Madrid llegan a este lugar, que es el Palacio de Linares en Cibeles, en Madrid, en Cibeles. Actualmente este palacio es la Casa de América. Para los que conozcáis Madrid, es la Casa de América, es un centro cultural que, como digo, está en la plaza de las Cibeles, ¿no? Él dice que ahí en ese palacio se producen orgías, bacanales, excesos sexuales que son fotografiados y que son fotografiados por la masonería. En cuanto le saca una fotografía en esta situación, ya tiene la ficha masónica pornográfica por la que está usted vendido a toda la sociedad, ¿no? Y es verdad y es interesante porque el Palacio de Linares tiene muchas leyendas, ¿no? Hay una leyenda en la que el espíritu de una niña vagaba por allí, el edificio estuvo cerrado durante muchos años, en fin. Pero por otro lado, es decir, la elección de un lugar tan particular no parece casual, y por otro lado, esa alusión a la masonería tiene también unas razones contextuales interesantes, ¿no? Porque la ley para la represión de la masonería y el comunismo se promulga precisamente en marzo de 1940, ¿no? Es decir, la persecución de la masonería estaba presente, la guerra civil acaba de terminar, etcétera, ¿no? Es decir, el contexto tiene mucho que ver en este caso, con la elaboración de un delirio
de un delirio complejo, bastante elaborado, me parece, ¿no? Y entonces aquí, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta otros casos que vais a analizar, se podría plantear una pregunta, ¿no? Es decir, el delirio, claro, hay delirios específicos, bien diferenciados, que van a depender de ese contexto, ¿no? Es decir, que van a depender de si el paciente que delira está en la posguerra española o si el paciente delira está en otro contexto o tiene una cultura, me refiero... no a saber cosas, sino si está en unos ámbitos culturales o en otros, ¿no? De todos es conocido, y es un ejemplo que se suele poner cuando alguien interpreta unas alucinaciones, por ejemplo, pues dependiendo del contexto y del momento y tal, pues puede pensar que le está hablando un ángel o puede pensar que le están hablando y dando órdenes los extraterrestres o los espías o demás. Claro, eso depende del contexto. Y hay delirios específicos, hay delirios diferenciados, hay muchos tipos de delirio, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de ingredientes del delirio que son comunes a todos los delirios. Es decir, por ejemplo, lo divino y lo originario, la catástrofe y el fin del mundo, que hemos visto de alguna manera con lo del apocalipsis, etcétera, la pluralidad de mundos, mundos arriba, abajo, la animalidad, la redención, el mesianismo, el ser el elegido, ¿no? El ser el líder del movimiento lacaniano, por ejemplo, el amor, la desposesión, el enemigo que te quiere perjudicar, que te quiere el perjuicio, la persecución, la afiliación, el linaje, etcétera, ¿no? Es decir, se puede hablar de una pauta unificadora puestos a pensar el delirio. Bueno, lo dejo ahí, seguro que José María tiene la respuesta, pero yo lo dejo, o una posible respuesta, o una manera de interpretar esto. Pero bueno, lo dejo como un interrogante que me parece que pueden ser cosas que los pacientes nos enseñen, como decíamos, ¿no? Y esto me llega, y ya con esto termino, a algo que repito muy a menudo, pero que me apetece repetir aquí también, y con esto termino, ¿no? Es decir, todo esto nos permite diferenciar, o sea, el pensar la locura desde todas estas perspectivas y teniendo en cuenta lo que los pacientes nos pueden enseñar, nos permiten tener clara una diferenciación entre una concepción esencialista y una concepción no esencialista de la locura, de la psicopatología, etc., ¿no? Es decir, una concepción esencialista entendería la locura como una entidad natural, como una realidad concreta y fragmentada que se instala en el individuo, como una enfermedad, que se relaciona con variables somáticas, que pueden ser identificadas pues, a través, yo qué sé, de la neuroimagen o de cualquier otra. Y frente a ello, una concepción no esencialista, entendiendo la locura como una entidad cultural que se integra en la totalidad del individuo y que tiene una condición contextual variable que nos remite a símbolos, a mitos, a mentalidades individuales y colectivas, a la subjetividad y a la propia experiencia psicótica, ¿no? En fin, pues este sería un poco el remate de lo que os quería contar y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy clara tu conferencia, como es habitual, ¿verdad? ¿Me oyes bien, Rafa? Sí, te oigo. Ahora lo que no Vale. sé es cómo dejar de compartir, pero... Ajá. Bueno, pues vas averiguándolos. Estoy en ello. La verdad, sí, la verdad es que no sabía exactamente cómo ibas a terminar tu intervención, pero realmente nos deja, se puede decir así, el balón en nuestro terreno, porque es el asunto en el que vamos a... De eso se Está muy trataba, bien. ¿no? Sí. Porque una cosa, claro, yo lo que quería transmitir a los alumnos del hospital, a los alumnos del máster, que ya te conocen por otra parte, como profesor, es de qué manera los historiadores, ¿verdad? Hay un punto de confluencia también con los clínicos, confluimos, se puede decir así, de esta investigación desde dentro, ¿no? Sí.
me llamaba la atención en las conversaciones que tuve contigo hace un tiempo. Digo, fíjate cómo hemos ido a coincidir con el libro que has publicado, la orientación del seminario que yo quería imprimir ahora, e incluso las jornadas de la otra psiquiatría en las que vamos a participar, ¿verdad? Que también van a tener un título parecido y precisamente uno de nuestros amigos y colegas, Roberto Martínez de Benito, va a hablarnos del libro de Julio Fuente, porque él presentó ese libro en Segovia hace unos años, ¿verdad? Y lo conoce al detalle y me ha interesado mucho la mención que has hecho a él, porque es uno de los libros donde podemos aprender mucho de lo que es la experiencia, en este caso, de un psiquiatra que delira con Lacan, en los años precisamente que tú has señalado del contexto ese, ¿no? Fíjate, la cuestión es esta, ¿no? La pregunta que tú te hacías al final, si hay una pauta unificadora, pues yo te puedo responder algo, porque en este momento es una opinión que quizás en algún momento pueda ser otra y tú tendrás la tuya, etcétera, pero fíjate, hay como un plano teórico en el cual ahora que estamos terminando la redacción de este vocabulario en el que tú también, de psicopatología, en el que tú también participas, uno puede, digamos, trasladar al vocabulario los conceptos y desbrozarlos y ver en ellos una semiología donde todo sea oposición con todo y ver miles de detalles que se oponen unos a otros. Kepa Matilla, el doctor Kepa Matilla estaba un poco entrampado con todo eso. Entonces veía que entre el delirio de observación descrito por Maynard y la autorreferencia enfermiza de Neisser y no sé qué, y la tendencia mía, que soy un poco más mayor que él, es la simplificación. Entonces, es decir, ¿cómo encontramos los elementos comunes que unen a todo esto, ¿no? Los temas del delirio son muchos, ¿no? Pero probablemente la experiencia del delirio se pueda reducir a 4 o 5 palabras con las cuales, digamos, todos los delirantes han coincidido, ¿no? La convicción, la autorreferencia, el perjuicio, la megalomanía, la atracción fatal del delirio. Hay una serie de elementos ahí que son mínimos, donde todos los delirantes tienen eso. Quizás habría que separar un poco los delirios más melancólicos, ¿no? pero todos esos del resto, todos tienen eso, ¿no? O incluso si tenemos que hacer reducir los delirios de amor, todo esto, todos son siempre persecutorios en el fondo, ¿no? O sea, hay siempre una serie de elementos comunes que nosotros ahora en este momento tratamos de poner por escrito para encontrar la quinta esencia, el denominador común, porque llegará otro momento, ¿verdad?, donde hagamos un poco como hacen los semiólogos de la semiología clínica, donde demos con un martillo a todas las unidades, las pulvericemos y las opongamos. Y llegará un momento en que nos pasará como a Clerambault, que pulverizó tanto la nosografía que después ya no había una paranoia, había 100.000 y cada uno tenía la suya. O sea que eso sería el extremo, ¿no? Pero es una dialéctica completa, ¿no? Y en esa dialéctica completa de lo uno a lo múltiple, de lo múltiple a lo uno, veo yo también este punto en el que estamos ahora, Rafa, en el cual durante años, ¿verdad?, tú comenzaste escribiendo sobre la teoría de la degeneración, leíste a Morel, a Legrand, a Serier, a toda la gente, ¿no? Mañana, ¿no? Y ahora estamos leyendo a Julio Fuente, joder. Es decir, que cómo vamos dando la vuelta, porque probablemente tengamos estas dos únicas fuentes de información, lo que decimos los tratadistas, los observadores de la locura, y lo que nos dicen los propios locos. Vamos de una a otra, de la otra a la una, y la gracia quizás, esto es lo que te quería preguntar, a ver, conocer tu opinión, la gracia quizás está en contrabalancear las dos, no dejar ni una ni la otra, sino cómo jugar y aprovechar las dos. O sea, incluso cómo coger lo uno y lo múltiple y hacerlo cuadrar al mismo tiempo, ¿no? O la opinión del experto y la opinión del loco, ¿no? Porque en general las posiciones son muy radicales en esto. La posición, por ejemplo, más académica, psiquiátrica o psicopatológica es la de Kraepelin, por ejemplo, que es un gran clínico al que nosotros leemos continuamente. Dice, solo los psicoanalistas, dice en un momento determinado, en el libro de las manifestaciones de la locura, al final, dice, solo los psicoanalistas se toman en serio lo que dicen los locos. Dice, les falta un pequeño hervor, porque, a ver, los locos lo único que dicen son majaderías. Tomarse en serio eso es la visión de un médico, ¿no? Claro.
En cambio, el que toma solo la palabra de los pacientes como verdad absoluta se pasa a un terreno donde ya no toca con los pies en el suelo tampoco. O sea que quería conocer un poco tu opinión sobre esta articulación. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo. Es decir, hay dos cosas. Una, antes de contestarte a esto, una cosa que has dicho que me parece muy importante, muy interesante, que es el intentar hacer las cosas simples, el intentar hacer las cosas sencillas, el no complicarse, ¿no? Eso a veces es muy difícil, ¿eh? Y llegar a hacer las cosas simples pues requiere tiempo, experiencia, etcétera, ¿no? También hay yo tenía un profesor hace mucho, hablando de medicina en general, pero se puede, que es uno, cuando es joven, tiene la medicina en esquemas y tarda en tener un buen esquema de la medicina, ¿no? Bueno, sería, más o menos, o sea, lo que dices de hacer las cosas sencillas es difícil, pero es fundamental. Sobre lo que comentas, sí, es un problema a veces, ¿eh? Porque muchas veces, incluso dependiendo de los públicos que tengas, se te puede malinterpretar. Es decir, cuando tú dices que la psiquiatría es históricamente una disciplina de poder, que lo es y lo puedes demostrar y tal, se piensan que es que, o mucha gente piensa que es que sacas el hacha contra la psiquiatría, lo cual no es eso, ¿no? Y puede ser interpretado de muchas maneras. Un psiquiatra se puede mosquear por eso, porque estás criticando a los psiquiatras y a la psiquiatría y demás. Y un paciente, por ejemplo, activista, le puede parecer fantástico porque parece que estás de su lado. Pero muchas veces, es decir, la interpretación. El problema también es que dependiendo del interlocutor que tengas, es verdad que son discursos que se pueden llegar a radicalizar mucho, ¿no? Y entonces perder un poco el norte en el debate y en el discurso. Yo creo que es importante tener en cuenta las dos cosas, la elaboración teórica, las experiencias, las vivencias, en fin. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, como historiador de la psiquiatría, en este caso, también depende mucho del contexto y del momento, ¿no? Es decir, hace años, pues trabajábamos en la teoría de la degeneración, como has dicho, o otras cosas, ¿no? Porque era lo que había que hacer en un momento determinado, ¿no? Y de alguna manera los historiadores y los clínicos son hijos de su tiempo también, ¿no? Entonces, en este momento en el que las cuestiones que tienen, es decir, afloran elementos de activismo, elementos de este tipo de nuevos sujetos, digamos, de nuevos sujetos históricos, si se quiere, ¿no? Bueno, pues también hay que dar respuesta a ese tipo de cuestiones que van surgiendo, ¿no? Pero yo creo que la historia de la psiquiatría es un entramado de cuestiones, ¿no? Y si no, sería algo que tendría demasiado sesgo, ¿no? Yo creo que antes, cuando hablaba de los estudios culturales y hablaba de la ideología, yo creo que todo es ideológico, ¿no? Pero bueno, depende un poco también a en qué marco teórico y en qué situación ideológica te sitúes, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos interesados en la
en las narrativas de los pacientes, pero eso no quiere decir que no estemos interesados en las elaboraciones teóricas de la psicopatología más clásica o en los aspectos institucionales, asistenciales, etc. En fin, es un poco todo y todo. Y además, lo uno no se entiende sin lo otro, ¿no? Entonces, todo acaba atravesándose, ¿no? Me parece. Mira, ¿me permites que te haga una pregunta? Porque tengo curiosidad por saber cómo lo ves tú esto. En nuestro mundo hay a veces posiciones muy radicales, como decías, gente que se eleva demasiado del suelo, bien sea con actitudes anti lo que sea Sí, o radicalmente defensoras de lo más bio tal, lo que sea. sí. Nosotros tenemos un factor de corrección que nos pone en nuestro sitio a diario, ¿no? Que es la clínica del día a día. Es decir, que tú puedes ser un guay y ser un antipsiquiatra o un anti no sé qué o un radical y los pacientes huyen de ti. O lo único que haces es estropearles la vida. Entonces, ahí hay un factor de corrección casi diario. Si tienes los ojos y los oídos abiertos y escuchas a las personas, eso es algo que te templa mucho, ¿no? Y te hace no ser demasiado extremista, sino, digamos, buscar lo mejor para tratar de aprovecharlo, quintaesenciarlo y usarlo en función de, ¿no? Que todo tiene una función. Y yo me preguntaba, cuando te escuchaba hablar a ti, ¿cuál es el factor de corrección que tiene un investigador como tú, ¿no? De la historia, ¿no? ¿Qué tipo de factor de corrección tiene para no marcharse, digamos, y no saber por dónde anda después, ¿no? Bueno, pues digamos, digamos que aplicar un poco el sentido común, ¿eh? Por un lado. Y luego, por otro lado, claro, situarse. O sea, vamos a ver, yo creo sinceramente que de la misma manera que un clínico, y vosotros sois un ejemplo muy claro, ¿no? Un clínico puede recurrir a la historia con éxito para pensar su presente, ¿no? Y que la historia puede ser una herramienta epistemológica importante para, bueno, pues para de alguna manera saber lo que estás haciendo y plantearte preguntas, etcétera. De la misma manera, yo creo que un historiador de la psiquiatría tiene que, si no ve pacientes, tiene al menos que informarse de las corrientes psicopatológicas presentes. Entre otras cosas, porque de lo que se trata, o al menos lo que yo trato y lo que yo planteo siempre a mis alumnos y a los colaboradores tenemos que hacer una historia en el presente y para el presente. Es decir, tenemos que historiar, o nuestro interés debe ser historiar los problemas del presente, ¿no? Y en ese sentido ver de qué manera se ha llegado a donde se ha llegado o qué elementos o cosas que en la actualidad parecen la repera porque son muy novedosas, pues resulta que ya se han inventado, ya están inventadas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso a algunos historiadores les cuesta más que a otros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros en mi grupo que son historiadores de formación. Yo tengo una formación original en medicina. Otros tienen una formación original en psicología. A los psicólogos y a los médicos puede que nos cueste menos que a los historiadores el familiarizarse con bueno, pues con las corrientes así más actuales, ¿no? Pero también por eso trabajamos en grupo, trabajamos en equipo, ¿eh? Y eso nos permite valorar estas cuestiones. Este sería un poco el sesgo, ¿no? El sesgo, vamos, o el elemento de corrección, ¿no? Yo creo que historia y clínica, como decís vosotros en vuestros escritos, y como digo yo también, se atraviesan continuamente, ¿no? Me parece. Y bueno, es verdad que puede ser complicado a veces, pero me parece fundamental tener al menos un conocimiento
básico que no es que en el fondo es un conocimiento teórico porque no ves pacientes, ¿no? Pero me parece fundamental estar un poco al día en determinado pensamiento, en determinadas en los debates actuales, etcétera, ¿no? Sí, sí. Me queda muy claro, sí, Rafael. Sí, sí, sí. Aprendo mucho siempre escuchándote porque me hace pensar o reafirmar cosas que a lo mejor se me han ocurrido en algún momento determinado, me abren luces nuevas, ¿no? Bueno, te vamos a agradecer mucho tu presencia. Vamos a continuar hablando tú y yo aparte en otro momento por la cuestión de las jornadas y te invitaremos más adelante, por supuesto, porque Rafael Huertas, no sé si es uno de los nuestros o nosotros somos uno de los suyos, pero en cualquier caso tenemos un terreno muy amplio de confluencia y de amistad. Gracias, Rafa. Te vamos a dejar porque ahora tenemos que supervisar un caso a una de las participantes, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rafael. Gracias.